Hola nuevamente, bienvenidos a estos diálogos teosóficos, que hoy tenemos un tema muy interesante que es el título Dios. ¿Quién es Dios? Y que va a coordinar este estudio nuestro querido hermano Ricardo, y él nos va a exponer a su modo lo que trae como información, con preguntas y respuestas. Adelante, querido Ricardo. Muchas gracias. Querido Enrique, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes, hermanos, por su presencia el día de hoy. Y pues no me queda más que agradecer a ustedes, Enrique. Efectivamente, creo que esta dinámica es muy interesante y pues este tema de Dios, quién es Dios, pues creo que es un tema de alguna manera central en cada uno de nosotros y que nos toca en nuestras vidas de una manera muy, muy personal. Ok, bueno, decíamos de este tema, pues yo diría un señor tema, ¿verdad? Porque no creo que sea nada fácil abordar esto y pues es una pregunta grande, grande y como decía yo, pues nos toca, creo que a todos nosotros en nuestra vida. Entonces, eh, vamos a empezar con algunas preguntas. Eh, Consideramos que en algún punto de nuestra vida, muy probablemente nos hemos hecho las siguientes preguntas, y son solamente ejemplos, ¿verdad? Pueden haber mucho más preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo sé que Dios existe? ¿Qué aspecto tiene Dios? ¿Hay un solo Dios? ¿Es Dios una persona? ¿Dios se parece a los humanos? ¿Dios es masculino o femenino? ¿Qué tan grande es Dios? ¿Se puede ver a Dios? ¿Necesitamos sacerdotes, pastores y otros clérigos para llegar a Dios? ¿Dios contesta la oración? ¿Qué plan tiene Dios para la humanidad? Si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones? Déjenme hacer un alto aquí porque en las preguntas que he leído hasta el momento, sinceramente, en mi experiencia personal, me parecen preguntas que o bien yo en lo personal me he preguntado alguna vez, o bien en alguna ocasión alguien llamó a mi puerta, eh, unos hermanos de cierta religión, tratándome pues, de convencer a que perteneciera a su grupo, a su religión, y me lanzaban este tipo de preguntas. Y bien me acuerdo yo que no tenía respuestas yo creo que para ninguna de estas preguntas. Pero las siguientes preguntas son incluso, diría yo, un poquito más filosóficas, todavía si queremos profundizar un poquito más y retarnos en el pensamiento acerca de este concepto. Fíjense, dice, ¿es Dios un concepto meramente relativo, diferente y dependiente de quien, entre comillas, lo observa o lo piensa? De ahí la relatividad del concepto de Dios. En pocas palabras es Dios como lo concibo yo y como lo conciben cada uno de ustedes, ¿es diferente? ¿Es relativo a cada uno de nosotros? ¿O hay un mismo concepto que deberíamos entender acerca de la palabra Dios? Siguiente pregunta, ¿es nuestro concepto de Dios una idea moldeada por nuestra evolución, llámese madurez psicológica, conciencia espiritual, como seres humanos? A medida que vamos progresando en nuestra vida, vamos enriqueciéndonos, vamos madurando, vamos evolucionando, ¿este concepto de Dios está cambiando? Preguntémonos, por ejemplo, cuando éramos niños, ¿cuál era nuestro concepto de Dios?
tal vez cuando hicimos la primera comunión, si es que pertenecemos a una religión. Después, ¿qué concepto de Dios teníamos tal vez cuando nos casamos? ¿Qué concepto de Dios tenemos ahora? Siguiente pregunta. ¿Esta, ¿Es esta idea o concepto de Dios influenciado por el lugar o país donde nacimos, por nuestra cultura, religión o determinada creencia filosófica? Por ejemplo, siempre me he preguntado qué pasa en el Oriente, en países como India, ¿verdad? Nepal, el concepto que ellos tienen de Dios, si es que lo tienen, porque ahorita vamos a abundar un poquito más en ese tema. Y nosotros en Occidente, en México, que es profundamente católico, la gran mayoría de la población en México es profundamente católica. Y si no, pues lo vimos ayer, ¿verdad? Pero ¿es este concepto de Dios influenciado por donde nacimos? Es decir, nosotros que nacimos en México o en Venezuela o en donde hayamos nacido, por el lugar donde nacimos, por la cultura donde nacimos, el país, la familia, incluso las condiciones socioeconómicas, todo esto moldea nuestro concepto de Dios. ¿Es igual Dios como lo concebimos en Occidente que en Oriente? Igual, otra vez, si es que ellos consideran a Dios como nosotros, o hay una completa separación o diferencia. Y la última pregunta, ¿ha cambiado mi propio concepto de Dios antes y después de la teosofía? ¿Se han preguntado esto? Yo sí me lo he preguntado. Y les puedo decir que a nivel personal ha sido un viaje que todavía no termina. Pero sí reconozco que al menos esta última pregunta, sí mi concepto de Dios ha cambiado y mucho antes y después de la teosofía. Eh, y recordemos que esto es un camino personal, ¿verdad? Y que estas preguntas son preguntas personales, pero también la humanidad se las ha preguntado desde tiempos inmemoriales. Como digo aquí, el debate sobre la existencia de Dios, entre comillas, el concepto de Dios, es tan antiguo como la humanidad misma. Y esto lo vemos en la doctrina secreta, ¿verdad? Cuando leemos cosmogénesis, antropogénesis, y en muchos sentidos puede estar relacionado con el mismo debate sobre otras cuestiones filosóficas profundas como la creación, entiéndase emanación, como lo concebimos teosóficamente, del universo y de nuestro sentido y misión en esta vida. Cuando nos preguntamos quién creó este universo, creó entre comillas, quién creó este y quién entre comillas, quién creó este universo, cuál es mi misión ahora en esta vida, existe Dios. Creo que de alguna manera todas estas cuestiones que nos hemos preguntado toda la vida y desde tiempos inmemoriales, desde las primeras razas seguramente, eh, ha sido por todo este tiempo. Estas preguntas son solamente como para abrir el tema y la propuesta es, vamos a explorar este tema de una manera obviamente no exhaustiva, en el sentido de que es tanta la información que hay que seguramente no la vamos a acabar, incluso en las 3 sesiones que Enrique y yo hemos pensado que este tema se puede llevar, sino solamente son algunas luces, algunos, eh, algunas ideas que se han extraído de los textos teosóficos, porque estamos aquí para explorar el pensamiento teosófico acerca de Dios. Específicamente son de Isis sin velo, de la doctrina secreta y específicamente de cosmogénesis, de la carta 10, la carta del maestro KH al señor Sinet, que en algunas ocasiones también se refiere como la carta 88, dependiendo de la numeración que se esté hablando. Recordemos que existe Barker, pero también existen otras formas
de indexar estas cartas en sus números. Y finalmente también hay material de la clave de la teosofía. Es material incluso que revisamos hace algunas semanas y meses atrás con Enrique. La propuesta es leer un poquito de estos conceptos y hacer un alto. Como lo planeo hacer es leer este parrafito de Isis sin velo y algunos puntos de la doctrina secreta de cosmogénesis y hacer un alto y abrir la mesa para diálogo y reforzar entre nosotros las ideas que tenemos de lo que nos quiere transmitir la señora Blavatsky acerca del concepto de Dios. Y bueno, recordarles que la idea es establecer un diálogo, que esto no se convierta en una charla de un solo sentido, porque ni yo tengo todas las respuestas, ni toda la experiencia, ni todo el conocimiento. Ustedes pueden enriquecer mucho más con lo que traigan ustedes, con sus opiniones, con su conocimiento. Entonces, iniciemos con este párrafo que está justo en el prefacio, creo que es la página 5, muy al principio de Isis sin velo, que me pareció como que ideal para abrir más el tema. Nos dice la señora Blavatsky, hace años, cuando en mi primer viaje por Oriente visité sus desiertos santuarios, me preocupaban dos cuestiones que sin cesar oprimían mi mente. ¿Dónde está, quién y qué es Dios? ¿Quién vio jamás el espíritu inmortal del hombre para asegurar la inmortalidad humana? Es decir, aquí está diciendo por un lado, ¿quién es Dios? Se pregunta ella misma, y por otro lado, ¿quién vio jamás el espíritu inmortal del hombre? Que interpreto yo como nuestro ser superior, nuestra mónada. ¿Quién lo ha visto? Para asegurar que somos inmortales. Imagínense qué preguntas, ¿verdad? Se hacía la señora Blavatsky. ¿De qué calado tenía el manas de la señora Blavatsky? De qué tipo de preguntas filosóficas y profundas estaba entre comillas, luchando. Dice, continúa ella, precisamente cuando con más ansia pretendía resolver tan embarazosos problemas, trabé conocimiento con ciertos hombres que por sus misteriosos poderes y profunda ciencia merecen, sin disputa alguna, el calificativo de sabios de Oriente. O sea, los Mahatmas, ¿verdad? Sus instructores. Viva atención presté a sus enseñanzas. Y lo que viene es algo muy hermoso y que es muy rico, creo yo, para sacar la esencia entre todos de lo que ella nos quiere transmitir. Fíjense lo que dice. Por vez primera adquirí la seguridad de que la filosofía oriental solo cabe en la fe absoluta e incrementable en la omnipotencia del yo inmortal del hombre. Váyanse, por favor, fijando en el léxico, en el lingo de la señora Blavatsky, por ejemplo, cuando dice el yo inmortal del hombre, porque creo que son las claves de lo que nos quiere transmitir. Dice ella también, aprendí que esta omnipotencia procede del parentesco del espíritu del hombre con Dios o alma universal. El espíritu del hombre es prueba del espíritu de Dios. Como una gota de agua es prueba de la fuente de donde procede, es decir, del mar, del océano. Si a un hombre que nunca haya visto agua, le decís que existe el océano, deberá creerlo por la fe o rechazarlo por completo. Pero dejad que caiga una gota de agua en su mano y ya tendrá un hecho, ya tendrá un poquito de información del cual infiera lo demás y podrá luego comprender poco a poco la existencia de un océano ilimitado e insondable. La fe ciega dejará de ser una necesidad para él, dejará de ser ciega.
dogmática, diríamos, pues la habrá sustituido con el conocimiento. Creo que aquí la señora Blavatsky establece una bella analogía entre la gota y el océano, y la interpretación que le doy es, podemos pensar en esta gota como nuestra atma, como nuestro séptimo principio, o incluso como nuestra mónada, que es una chispa, es una partecita del absoluto, de la seidad. Y el océano ilimitado, insondable sería esa seidad, ese absoluto. Y recordamos el principio hermético como es arriba, es abajo. Así como es la gotita de agua, así es de las mismas características el océano de donde procede. Pero esto que dice aquí me parece muy interesante. Si a un hombre que nunca ha visto agua le decís que existe un océano, deberá creerlo por la fe o rechazarlo por completo. Cuando nos hablan de Dios y nos dice, por ejemplo, alguien, Dios existe, tenemos, creo, dos opciones. Por lo limitados que somos de no conocer a Dios directamente, o bien lo creemos por fe ciega, por fe sin conocimiento, simplemente fe, vamos a decirlo así, o bien lo rechazamos por completo. Y está el ejemplo de los ateos, ¿no? O bien sin pruebas, vamos a decir, lo tomamos dogmáticamente como que sí, Dios existe, o bien Dios no existe y por lo tanto, entre comillas, soy un ateo. Pero fíjense lo que dice aquí, dejad que una gota de agua caiga en nuestra mano y entonces por exploración, por conocimiento, por experiencia, por investigación, ya tenemos ahí un pedacito de información. Y esa gotita nos puede ampliar el panorama para conocer más de ese océano. Es decir, alguna interpretación podríamos decir, en la medida en que yo me conozca a mí mismo, en la medida en que yo haga un ejercicio de profundizar en mi ser superior, en mi yo superior, y hacerme uno con mi mónada, o digamos con mi mana superior, empecemos con nuestro mana superior y aspirar hacia arriba. De esa manera creo que nos podemos empezar a explorar, a conocernos, tendremos esa información, ese conocimiento de esa gotita de agua y por proyección podemos empezar a hacer esa comunión y ese conocimiento con, con el ser, con el espíritu universal, con la vida una, por ejemplo. Podemos empezarnos a sentir uno con esa vida una, con Alaya, con Akasa, con todos estos conceptos que sería el océano, el absoluto, la seidad, todos los conceptos que se manejan en teosofía. Cuando un hombre mortal despliega facultades inmensas, domina las fuerzas de la naturaleza y dirige la vista al mundo del espíritu, la inteligencia reflexiva queda abrumada por la convicción de que si a tanto alcanza el yo espiritual de un hombre, las facultades del Espíritu Padre han de ser comparativamente tan inmensas en magnitud y potencia como el océano respecto a una simple gota de agua. Creo que otro aspecto que hay que rescatar aquí es lo que nos dice la señora Blavatsky, el parentesco. Ella habla del parentesco, de la ligadura, diría yo, de la relación directa que habría entre nuestra mónada y el absoluto, ¿verdad? Esa entidad espiritual que permea en todo el universo, en toda la materia, en todo el espíritu. ¿Ok? Siguiendo con más información. En este caso es de Cosmogénesis, tomo 1, de la doctrina secreta.
Uno de los problemas de analizar este tema, al menos que con el que me encontré, es cuando pongo estos tomos de la doctrina secreta en el Google y sencillamente me pongo a buscar la palabra Dios, literalmente Dios aparece cientos de veces en Cosmogénesis, aparece cientos de veces en Isis in Velo, aparece cientos de veces en Antropogénesis. Y pues les voy a ser honesto, yo no he leído la doctrina secreta completa, ¿no? Entonces, el problema es, ok, se puede uno perder, ¿no? Aquí quiero hacer la aclaración de que, pues, aparece cientos de veces el término, pero hay que ser cuidadosos en el contexto que la señora Blavatsky está refiriéndose a ese concepto de Dios. Porque si lo vemos, por ejemplo, ella habla de Dios, pues imagínense de cómo Dios era concebido por tantas culturas, por tantas razas, por tantos pueblos, a través de las edades, y pues igual nos podemos perder, ¿no? Pero si consideramos este contexto, creo que nos puede ayudar a ver ciertas luces. Ese es el comentario que les quería hacer. Por lo tanto, los siguientes extractos son extractos relativamente cortos, son solamente 3 o 4 slides, y luego nos pasamos a otro tema, pero creo que para la clase o la charla de hoy podemos nada más quedarnos con Isis in Velo y la doctrina secreta, y repitiendo que seguramente ustedes tienen más información al respecto, por lo que les invito a, a compartirla. Específicamente de cosmogénesis, nos dice la señora Blavatsky, y recordemos que ella tiene una manera muy sui generis, muy particular de sacudirnos, ¿no? De llamarnos la atención, de tratar de hacernos despertar, diría yo, sobre los conceptos que ella quiere que le pongamos atención. Dice, son unos ignorantes aquellos que, en su ciego y hoy día intempestivo odio al budismo, niegan sus enseñanzas esotéricas, que son también las de los brahmanes, simplemente porque el nombre les sugiere lo que para ellos, como monoteístas, son doctrinas perniciosas. Ignorantes es el término correcto que debe emplearse para su caso, puesto que la filosofía esotérica es la única capaz de resistir en esta época de materialismo craso e ilógico, finales del siglo XIX, los ataques repetidos de todo cuanto el hombre tiene por más querido y sagrado en su vida espiritual interna. El verdadero filósofo, el estudiante de la sabiduría esotérica, pierde por completo de vista las personalidades, las creencias dogmáticas y las religiones especiales. Además, la filosofía esotérica reconcilia todas las religiones, despoja a cada una de ellas de sus vestiduras humanas exteriores y demuestra que la raíz de cada cual es idéntica a la de las demás grandes religiones. Ella, es decir, hablando de la sabiduría esotérica, prueba la necesidad de un principio divino y absoluto en la naturaleza. Otra vez los invito a, a poner atención en estas palabras claves que creo que son las que conllevan la idea de Dios según la señora Blavatsky, principio divino y absoluto en la naturaleza. Ella no niega la deidad, como no niega el sol. Esto es algo importante y que puede a veces ser confuso, pero creo que ella lo aclara bien acá. Ella no niega la deidad, como no niega el sol. La filosofía esotérica jamás ha rechazado a Dios en la naturaleza, ni a la divinidad como al ente abstracto y absoluto. Ojo, abstracto y absoluto. Y utiliza además la palabra divinidad. Rehúsa únicamente aceptar los dioses de las llamadas religiones monoteístas, dioses creados por el hombre
a su propia imagen y semejanza, caricaturas impías y miserables del siempre incognoscible. Es, creo, aquí rescatable pensar en esto de lo que dice aquí al último, dioses creados por el hombre a su propia imagen y semejanza. Me parece que el hombre, nosotros incluidos desde luego, en nuestra ignorancia, ya sea hoy en esta encarnación o en múltiples encarnaciones pasadas, por ignorancia, cuando tratamos de pensar en algo grande que escapa a nuestro entendimiento y que lo llamamos, entre comillas, Dios, por esa limitación, por esa ignorancia, tendemos a adjudicarle atributos humanos. Si se dan cuenta en las preguntas que hice al principio, las primeras preguntas claramente tienen un sesgo de atributos humanos. Y tengo aquí algunas notitas. Por ejemplo, hablábamos de qué aspecto tiene Dios, aspecto físico. Si Dios se parece a los humanos, son preguntas que muchas veces yo creo que nos hemos hecho. ¿Será Dios masculino o femenino? Fíjense en los atributos humanos, masculino, femenino, si se parece a un humano, cuál será el aspecto físico de Dios. Dios se puede ver con los ojos, con los sentidos humanos. Dios nos oye, por ejemplo, cuando hablábamos de si responde o si oye a nuestras oraciones. Otra vez, un sentido físico humano, el del oído. Y también, por ejemplo, cuando decíamos, ¿qué plan tiene Dios para la humanidad? Plan, de alguna manera, es humano, considero yo, ¿no? ¿Qué plan tiene Dios concebido como un humano? Grande, tal vez, omnipotente, lo que ustedes quieran, pero al fin y al cabo, a imagen y semejanza de un hombre para la humanidad. Pero creo que esto lo hacemos en base a esa ignorancia que hemos tenido desde eones de tiempo. Volvemos a lo mismo. El lenguaje teosófico nos habla de una vida una, nos habla de una seidad, de absoluto, nos habla de los logos, nos habla de Akasa, de Alaya, de la naturaleza, de la ideación del universo, de las huestes, de jerarquías espirituales, de los Dian Chohans. Y todos estos conceptos no son una persona. Nos habla de leyes, por ejemplo, veíamos la ley del karma. Y todos estos conceptos permean el universo, la sustancia, perdón, la materia, el espíritu. Cuando, por ejemplo, hemos visto Mula Prakriti, el concepto de Mula Prakriti en Cosmogénesis, todos estos son leyes y, vamos a decir, principios que no son personas, que permean todo el universo y que tal vez eso es lo que nos referimos como Dios, pero en nuestra pequeñez, en nuestra limitación mental, cerebral, de este cerebro físico limitado que tenemos, muchas veces tendemos a llamar este tipo de cosas por desconocimiento también, pero que nos rebasan Dios, Dios entre comillas. El famoso concepto del Dios antropomórfico, decía Enrique en la clase pasada, muchas veces entramos a una iglesia y lo primero que vemos es a un señor de barba, eh, tal vez queriendo parecer sabio, sentado en su trono en el cielo. Y desde niños tenemos esta imagen plantada, otra vez por nuestra cultura, por nuestra religión, por el país de donde nacimos, de este ente, de esta persona, como si fuera Dios. Y creo que eso de alguna manera, pues, nos ha hecho mucho daño.
guardando todo el respeto porque yo mismo he estado allí. Cuando hemos pensado en ciertos ejemplos de creencias o de religiones monoteístas, la misma religión católica, eh, o por ejemplo los testigos de Jehová, ese tipo de religiones, pues ellos nos hablan, o muchas veces incluso la Biblia nos habla de un Dios con atributos humanos. Creo yo que todo es simbólico, pero otra vez en nuestra pequeñez, limitación, ignorancia, nos hemos confundido y hemos pensado en que Dios es esta persona que se enoja, esta persona a la que tenemos que agradar, esta persona que nos ve y que nos oye todo momento, generalmente masculino. Y además, cuando la Biblia y otros textos nos hablan de nuestro Padre, creo que también el concepto de Padre lo hemos antropomorfizado, ¿verdad? Y casi de inmediato pensamos en una persona y creo que no es así y lo vamos a ver un poquito más adelante. Siguiente filmina. Continuamos con la doctrina secreta. Dice la señora Blavatsky, la doctrina secreta no enseña ateísmo alguno. Importante, ¿verdad? Este es revelador también, excepto en el sentido que encierra la palabra sánscrita nastika, no admisión de los ídolos, incluyendo a todo Dios antropomórfico. En este sentido, todos los ocultistas son nastikas. Admite un logos o un creador, entre comillas, creador, colectivo del universo, porque ya vimos que no hay ninguna persona por sí sola que sea creador de todo este universo. No es desafía el sentido común, en pocas palabras, en mi opinión. Un demiurgo en el sentido que se implica al hablar de un arquitecto como creador de un edificio, aunque el arquitecto no ha tocado jamás una piedra del mismo, sino que habiendo proporcionado el plano, deja todo el trabajo manual a los obreros. En nuestro caso, el plano fue proporcionado por la ideación del universo. Ojo con otra clave, ideación del universo. Y el trabajo de construcción quedó a cargo de las huestes de fuerzas y de poderes inteligentes. Pero aquel demiurgo no es una deidad personal, ojo, no es una deidad personal, esto es, no es un Dios extracósmico imperfecto. Por cierto, la palabra extracósmico se me hace interesante porque implica la idea de un Dios separado de su creación, si es que nos vamos por ese pensamiento. Si creemos en que Dios es una persona que creó este universo, pero lo hizo separado de él, como si el universo estuviera allí y yo como Dios estuviera aquí, es un Dios extracósmico. El cosmos está ahí y yo estoy acá que soy su creador. Esa idea en la teosofía no tiene cabida. Por eso nos dice la señora Blavatsky, no vamos con la idea, no comulgamos con la idea del Dios extracósmico imperfecto, sino solo la colectividad de los Diancho-Hans y de las demás fuerzas. El hombre debe esforzarse siempre en favorecer la evolución divina de las ideas, convirtiéndose en todo lo que pueda en cooperador de la naturaleza, en su trabajo cíclico. Solo el siempre ignorado e incognoscible Karana, la causa sin causa de todas las causas, otra vez, hay que investigar el término Karana, ver qué significa. Nos podemos ir al glosario teosófico, pero creo que aquí hay otra clave de lo que podemos, digamos, asociar con Dios, si me permiten, ¿verdad? Es quien debe poseer su tabernáculo y su altar en el recinto santo y jamás hollado de nuestro corazón, invisible, intangible, no mencionado, salvo por la voz tranquila y queda de nuestra conciencia espiritual.
Quienes le rinden culto deben hacerlo en el silencio y en la soledad santificada de sus almas, haciendo a su espíritu único mediador entre ellos y el espíritu universal, siendo sus buenas acciones los únicos sacerdotes. Creo que aquí hay otra clave que nos dice la señora Blavatsky, siendo sus únicas buenas acciones los únicos sacerdotes. ¿Se acuerdan de la pregunta que hacíamos al principio de si necesitábamos un intermediador, llámese sacerdote, llámese pastor, para acercarnos a Dios? Aquí la señora Blavatsky dice, no hay tal. Los únicos sacerdotes que necesitamos son nuestras buenas acciones, karma, y sus intenciones pecaminosas, las únicas víctimas visibles y objetivas sacrificadas a la presencia. Esta es la última slide de, de esta serie o de esta sección, por decirlo así, tomada de la doctrina secreta. Y si me permiten, después de esta podemos hacer una pausa y abrir la mesa para debate. Dice la señora Blavatsky, esto es algo también muy bello. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, sino entra en tu cámara interna y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Nuestro Padre se halla dentro de nosotros en secreto. Nuestro séptimo principio en la cámara interna de la percepción de nuestra alma. El reino de Dios, entre comillas, y de los cielos, se halla dentro de nosotros, dice Jesús, y no afuera. ¿Por qué permanecen los cristianos tan en absoluto ciegos al significado de suyo evidente de las palabras de sabiduría que se complacen en repetir, en repetir mecánicamente? Aquí la señora Blavatsky dice, bueno, pues ciertas religiones, en este caso habla de los cristianos, simplemente se complacen en repetir mecánicamente, en rezar mecánicamente, un rezo hueco que nada más lo hacen mecánicamente, cuando, en mi opinión, estos conceptos de nuestro Padre, el reino de Dios, eh, aquí viene la cámara interna, son simbólicos. Y si me permiten, tomé aquí unas notas al margen de lo que personalmente interpretaría como lo que nos está queriendo decir aquí la señora Blavatsky. Por ejemplo, cuando nos habla de la cámara interna, dice nuestro séptimo principio en la cámara interna, pues yo lo pudiera interpretar como puede ser nuestro corazón puro, puede ser la profundidad de nuestro ser superior, puede ser nuestra alma, pero todas estas ideas nos llevan hacia adentro y no hacia afuera. Cuando nos dice la señora Blavatsky, cerrada la puerta, yo lo interpreto, es otra vez una interpretación personal, ustedes pueden que tengan la suya y los invito a compartirla. Cerrada la puerta, yo lo interpreto como no distracción de los sentidos físicos. La voz del silencio, por ejemplo, nos habla de Dharana y Dhyana, Dharana siendo la concentración y Dhyana siendo la meditación. Cuando la señora Blavatsky en este párrafo nos dicen, ora a tu Padre, la interpretación de mi Padre pudiera ser la seidad, el absoluto, la vida una, el espíritu universal, y no una persona, no un Dios antropomórfico. Y finalmente, cuando nos dice nuestro Padre se halla dentro de nosotros, una interpretación es, pues es mi mónada, es mi atma, mi buddhi, mi mana superior, esa gotita de la que decíamos al principio, que por principio hermético es a semejanza de la seidad, a semejanza del absoluto, a semejanza de ese océano insondable y limitado que nos decían al principio. Y finalmente, cuando la señora Blavatsky nos dice el reino de Dios, una interpretación puede ser, nosotros somos dioses en potencia, lo hemos escuchado, ¿no? Nosotros somos dioses encarnados en un cuerpo físico de carne
pero tenemos toda la potencialidad para ser dioses, y de eso hemos escuchado bastante cuando hablamos de la involución y de la evolución a través de las razas y de cómo nuestro ego reencarnante va peregrinando, ¿verdad? De mineral a vegetal, a animal, a ser humano y después potencialmente a los Diancho Hands. En resumen, el último parrafito se refiere a la materia. Lo voy a leer, pero creo que no tiene, bueno, nos va a servir para las siguientes slides. Lo voy a leer rápido. Dice, la materia es eterna. Es otro concepto que nos dice aquí la señora Blavatsky. Es el upadi, el vehículo o base física, para que en ella construya la mente universal e infinita sus ideaciones. Otra vez, conceptos como mente universal, ideaciones. Por lo tanto, sostienen los esoteristas que no existe en la naturaleza ninguna materia muerta o inorgánica. Esto ya lo hemos escuchado. Siendo la distinción que entre las dos ha establecido la ciencia, tan infundada como arbitraria y desprovista de razón. En pocas palabras, hermanos, bueno, me gustaría abrir la mesa para debate, pero son algunos conceptos, algunas interpretaciones, si ustedes quieren, personales. Me gustaría que enriquecieran con lo que ustedes piensan al respecto de aquí. Voy a leer lo que dice el glosario teosófico. Sí, claro. Dios es el ser supremo e inefable, incomprensible para la humana inteligencia y que cada cual se representa a su manera. Esto ya lo habías comentado tú, llegando hasta el punto de atribuirle, o sea, de darle atributos, no pocas de las imperfecciones humanas. La teosofía, dice H.P. Blavatsky, no cree en el Dios bíblico ni en el Dios de los cristianos. Rechaza la idea de un Dios personal, extracósmico y antropomórfico, que no es más que una sombra gigantesca del hombre y no del mejor, por cierto. El Dios de la teología de contradicciones y una imposibilidad lógica, lo que tú ya habías anotado también. Estamos en un principio universal, es decir, un principio es algo totalmente insubstancial, es totalmente abstracto, que nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que ello representa. Llamémosle una energía invisible, pero que opera, ¿sí? Y que es inteligente y además, y que por eso dice que es eh, eh, omnipotente, o sea, toda potencia, omnipresente, que está presente en todo, y omnisciente, es decir, que tiene el saber, el conocimiento de todo, ¿sí? Luego dice que es la raíz de todo, del cual todo procede y en el cual se absorberá todo al fin del gran ciclo del ser. Es decir, está en todo y por eso es el gran contenido. Lo que existe manifestado lo contiene a él. Y es el gran contenedor porque a la vez mantiene a toda esa creación, a toda esa manifestación. Es el mismo, ¿sí? Es un principio. Es absoluto, infinito, está en todas partes, en cada átomo del cosmos, tanto visible como invisible, dentro, encima y alrededor de cada átomo indivisible y de cada molécula divisible. Porque ello, así se le denomina, no se le puede decir él, ¿sí? Sino ello. Es el misterioso poder, es un poder de evolución e involución, la potencia creadora, omnipresente, omnipotente y aún omnisciente. Es pensamiento absoluto y existencia absoluta. Es aceidad, no un ser. En su simbolismo, la deidad es una esfera sin circunferencia y su único atributo es ello mismo. Bien, esto viene en la clave de la teosofía, ¿sí?
Es que lo que es la aportación que quería dar. excelente, Enrique, le has dado al clavo precisamente con esos, adjetivos, como dices. Aquí la señora Blavatsky está diciendo lo está equiparando a la seidad, ¿no? Y a ese principio que permea todo el universo. La moraleja, por decirlo así, es no pensar en Dios como una persona. Ese es, como decía, a mi parecer, es un concepto que nos ha sido plantado, pensémoslo de esa forma, nos ha sido plantado por nuestra religión pasada o presente, por nuestra cultura, por nuestra idiosincrasia, pero creo que no es exacta. Y a mi forma de ver nos ha hecho mucho daño. Y nada más para cerrar, Enrique, si me permites, acabo de recordar otra vez cuando la señora Blavatsky al principio nos decía del Sí, parentesco. Ella establece la ligadura directa que existe, porque es lo mismo, es una chispa de lo mismo, y en pocas palabras nos dice nuestra mónada es lo mismo de la seidad, nada más que es la partecita en nosotros de ese Dios, entre comillas, que es la seidad. Entonces, establecido ese principio, ¿se acuerdan de la gotita de agua en la mano y de que a través del estudio de la gotita de agua pudiéramos eventualmente conocer el mar? Eh, si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, conocemos nuestra mónada, que seguramente nos va a llevar muchas encarnaciones, eventualmente pudiéramos hacer esa ligadura con, ya, bueno, no, tal vez no con la seidad, suena muy presuncioso, pero sí creo llegar a ese nirvana, a esa iluminación, a ese estado de samadhi, donde nos sentimos en comunión absoluta y perfecta con todo, ¿verdad? Creo que es a lo que nos invita la señora Blavatsky, a que ese es nuestro viaje, esa es nuestra misión en la vida, de ser uno con todo y con todos, con la naturaleza, con nuestros semejantes, con los animales, con las plantas, con todos. Cuando lleguemos a sentir esa unión, creo yo que, entre comillas, vamos a conocer a Dios, ¿verdad? Pero no esta persona que está en el cielo, sino es en sentido figurado, esa es mi opinión. Cleofas, Sí, sí, hermano, buenas noches a todos. sí, hermanito. Primeramente saludarlos a todos y sí, felicitarte, hermano, por No, esta exposición que te ha encomendado Enrique en esta dinámica. Y yo quiero compartir algunos conceptos, ¿verdad?, referentes a lo que se está tratando hoy. Nuestro hermano Guille nos está compartiendo libros y nos compartió uno que dice las cartas cabalísticas y es como diálogos entre el maestro y el discípulo, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención algunos párrafos que habla sobre Dios y quisiera que, ¿verdad? Si puedo leerlos, son unos 3 párrafos y no sé, unos 2 o 3 minutos. Es del libro de las cartas cabalísticas de Yerachmiel ben Israel. Dice que Dios es la realidad, Dios es la fuente y sustancia de todas las cosas y de la nada, dice. No hay cosa o sentimiento que no sea Dios. Aún la idea de que no hay Dios, porque esto es lo que significa ser todo. Dios debe abarcar inclusive la propia negación de Dios, dice. Dios es la fuente y la sustancia de todo. Nada hay fuera de Dios. Lo dice. La Torah dice que no hay otra realidad aparte de Dios, dice. Tanto físico como espiritual son aspectos de Dios. La única verdadera realidad, Dios no está dentro ni fuera. Dios es la cosa en sí misma. Y cuando no hay nadie
y que está solo que está el espacio vacío, Dios es esto también, dice. Dios es la fuente y la sustancia del todo y la nada, dice. Y lo dice, no imagines a Dios como un ser separado de la creación que decide crear. Dios no decide como nosotros decidimos. La voluntad de Dios es solamente cumplir con la naturaleza. La naturaleza de Dios es manifestar. Esto es la naturaleza de Dios. Esto es lo que Dios es, la fuente y la sustancia del todo y la nada. La creación es la manera en que Dios es Dios en el tiempo y en el espacio. La creación es sagrada. Bueno, esos son unos conceptos que los leí en ese libro, ¿verdad?, que nos mandó nuestro hermano y me parecieron muy interesantes y quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias, hermanos. Muchas Gracias, gracias, Cleofas. Sí, quisiera hacer una aclaración al respecto. Cuando habla, desde luego que seguramente tiene una explicación, pero en el universo no hay vacíos, ¿sí? Todo el universo, todo el espacio está lleno de vida. No hay un solo punto en donde no exista algo, ¿sí? Todo es aparente desde nuestro punto de vista. Vemos un cielo raso, sin nubes, por ejemplo, y decimos que está vacío, pero ahí es donde más vida hay precisamente. Entonces, para que no vayamos a malinterpretar esto, ¿no? El vacío no existe como tal en el universo, ¿sí? Desde luego que en la lectura que nos hizo el hermano José Cleofas, seguramente tiene una explicación. Incluso en la Cábala se habla de Ein Sof también, ¿no? O Ein Sí. Sof, ¿sí? Como lo ilimitado, lo infinito, la deidad que emana y se extiende, ¿sí? En la Cábala es el anciano de todos los ancianos, el eterno, la causa primera, la raíz sin raíz. Eso es en la Cábala o Jabalá, ¿sí? Es la acotación que quería hacer nada más. Gracias. Incluso ahorita que te escuchaba, hermano Cleofas y Enrique, por ejemplo, los budistas también, ¿verdad? Los budistas hablan del término vacuidad y Ajá. muchas veces vacuidad se confunde con vacío, hablando de que nada en el universo está vacío. Pero los budistas es un concepto complejo y yo no lo entiendo a cabalidad, no creas que porque lo esté diciendo lo entiendo a cabalidad, pero una vez lo explicaron como que la vacuidad no es vacío, sino la vacuidad significa eh, todo aquello que puede suceder digamos, en la economía de la naturaleza digamos, o en la ideación del universo. Si hay escenarios en la ideación del universo que van a suceder o han sucedido o seguirán sucediendo. Y ese es creo que la idea de la vacuidad. En realidad no es vacuidad de vacío, sino casi sería totalidad. Pero bueno, ya es otra cuestión también de meterse a estudiar ese tema y esa disertación filosófica, pero ahorita recordé eso. Bien. Adelante, Carlos. Creo que está Carlos pendiente, ¿verdad? Sí, gracias, Sí. muy amable por la oportunidad. Sí, rapidito, quisiera hacer dos comentarios nada más. Uno referente a la pregunta de Patti, que tenía que ver con la oración mental o en silencio. Eso es parte de una instrucción número 1 de las instrucciones esotéricas para la sección interna que HPB había dejado, y en la recapitulación de la instrucción número 1 en el punto 3 habla del sonido, y el sonido como parte invisible que despierta energías en la naturaleza. Y esa acción o fuerza que está oculta dentro de la naturaleza la puede despertar el hombre a través de las palabras y a través de la oración, por supuesto. Pero ella hace referencia de que todo color, número y sonido
tiene una potencia similar psíquica física dentro de la naturaleza invisible. Por ende, la oración que ella considera la más apropiada por términos filosóficos es la que se pronuncia en silencio mentalmente. Y cuando se refiere dirigida al Padre en el silencio de la soledad, de la parte del corazón, se refiere al yo superior dentro de mí. Y prácticamente dentro de esa instrucción no hace énfasis en el corazón como un sitio, un lugar. Es decir, que no tendríamos, si quisiéramos aprender un poquito más, sí es bueno saber por qué el corazón, por qué quiso decir la cámara secreta del corazón. Sin embargo, para términos prácticos, para términos más, por decirlo, rápidos, tendría que ser por la frecuencia de los resultados desastrosos que podrían llegar a darse en el momento de hacer algo para el exterior, para satisfacción del ego. Es decir, hace referencia a ella de las sinagogas de cuando Jesús entró y tiró todas las mesas en las iglesias al decir que estaban prostituyendo la religión, porque era un show el orar, era un show el hablar con Dios, y eso no es la forma correcta, puesto que estaban como que dándole más énfasis al ego. Eh, Eso es lo que se refiere en esta instrucción. No se refiere tanto al por qué la cámara del corazón, Atma Buddhimanas, el que ahí se genera la energía. Es cierto, es muy importante saberlo, pero lo más importante de todo es el sonido. El sonido que es más fuerte es el sonido que se genera en lo profundo de la mente, que está razonada y pura. Como tú bien lo mencionabas, hay que limpiar el corazón, y en un corazón puro tiene que haber una palabra pura, para que orar a gritos, si se puede, con un pensamiento más poderoso, llegar a las profundidades más internas de nuestra propia mente. Eso me referente a lo de la oración. Y en lo que hablaban de la gota de agua en Isis sin velo, en la primera parte del prólogo, cuando habla de la gota de agua en la mano del que no cree, del que no tiene ninguna fe en ningún Dios, y al sentir el agua en la mano le da una prueba de la espiritualidad. Es decir, si yo no conozco el agua, para mí no existe nada, pero al ver una gota de agua puedo ver a través de la inferencia las posibilidades tan majestuosas de que exista un océano. Entonces ya voy a poder creer que hay algo más grande que esa gota de agua. Y ya no hay fe, ahí ya no hay fe ciega, sino ya está el conocimiento que se desprende de la intuición, que es ya no solo por que alguien me cuenta que tengo un espíritu dentro de mí, sino por haber yo vivenciado la necesidad de ese contacto espiritual. Y al determinar contacto espiritual, termino respondiendo la primera pregunta que tú nos hacías en tu exposición, que felicitaciones por ella. Decía, hay un Dios para cada uno de nosotros, y en lo personal, la forma en que yo lo puedo ver, eso es mi opinión, sí hay un Dios para cada uno como cada quien lo conciba, y no puedo yo pelearme con la forma de concebir el Dios a ninguna persona de mi alrededor, y no les puedo inculcar la forma en que yo puedo ver a Dios por mis estudios o por mi curiosidad. Entonces, sí, cada quien tenemos nuestra forma de concebirlo, aunque en el fondo el origen tiene que ser el mismo, que es, como bien dijo también Enrique, Ein Sof, la nada, la absolutidad, la cosa completa que no está limitada por la forma, el tiempo, ni si es hombre o si es mujer, es decir, no está limitada por nuestro propio pensamiento. Por eso era la fe ciega y la fe absoluta con el conocimiento que genera el contacto con el espíritu por la gota de agua. Era lo único. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Carlos.
Creo que muy acertado en todo lo que mencionas. Y sí, coincido contigo, finalmente la concepción de Dios parece relativa en el sentido de que es muy personal, ¿no? A como yo lo concibo y tú lo concibes, por lo que tenemos ya si tú quieres, de bagaje, de capital de espiritual y de conciencia, me parece que tú lo ves con unos lentes, yo los veo con otros lentes, pero al final creo que la experiencia es personal. Se nos dice en teosofía, la experiencia es personal, el camino es personal, solamente lo tienes que hacer y hollar tú mismo, tú haces tu camino, yo hago mi camino, pero al final del día es una experiencia mística, es una experiencia interior, mística, personal, de esa búsqueda de ese reino de Dios que, como dice aquí el pasaje, decía Jesús, está adentro y no afuera, ¿no? Ese reino de Dios y ese Padre al que debemos orar en secreto. Y con lo que decías de no repetir, aquí lo dice la señora Blavatsky, ¿verdad? ¿Por qué los cristianos repiten esto mecánicamente? No seamos hipócritas, ¿no? En el sentido de mejor oremos en secreto y de una manera más, vamos a decir, más verídica. Y bueno, luego vamos a ver en los slides que vienen después, también dedicamos una parte a lo que nos dice la clave de la teosofía con respecto a orar. ¿Recuerdan eso que veíamos en algunas clases pasadas con Enrique, donde la señora Blavatsky decía, nosotros no oramos, nosotros actuamos, ¿verdad? Entonces, parte de eso Oramos. también se va a hablar en preguntas, en diapositivas más adelante. Bien, pues creo que hasta aquí dejamos el tema. Bien, pues muchas gracias a esta primera parte que nos presentaste, Ricardo, y gracias a quienes están participando. Y yo los invito a que continúen estudiando en estos días que están por venir y que vamos a tener un espacio de tiempo sin vernos aquí, sin interrelacionarnos en estas sesiones. Pero lo importante es de que cada uno de nosotros pueda crecer, pueda avanzar, pueda tomar conciencia y aprovechar estas enseñanzas, estos conocimientos, ponerlos en práctica en la medida de las posibilidades de cada quien. Así que no, nada se pierde, todo es avance, todo es experiencia y las experiencias deben dejar algo bueno siempre.